¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Soy el abogado Javier Farías Echenique, soy asesor fiscal también y es para mí el día de hoy estar aquí un agrado y vamos a hablar de un tema pues de vital importancia para todas las empresas, sobre todo por la actualidad en la que nos encontramos, tanto por el tema de la pandemia como por temas ya muy específicos del control interno de las empresas, cuestiones como la materia laboral, cuestiones como el tema fiscal, el pago de impuestos. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy es el blindaje empresarial. Vamos a explicarles qué es ese blindaje y cómo abarca ciertos procesos y ciertas cuestiones que se tienen que ir implantando a lo largo de la vida de la empresa. Pues siempre me gusta iniciar estas pláticas aquí en Espacio Emprendedor con esta pequeña reflexión, porque muchas veces como empresarios, cuando nos va mal en nuestros negocios o nuestras empresas, pues le echamos la culpa a un sinfín de situaciones cuando estamos dejando de hacer las cosas realmente importantes dentro de la misma. Y dice, las empresas familiares y corporaciones privadas no están siendo destruidas por cuestiones fiscales, competencia agresiva, trabajo improductivo, tecnológico, regulación excesiva o incluso pérdida de la ética organizacional. Estas solo son algunas algunos de los más comunes chivos expiatorios, pero no son las causas esenciales. Estos negocios fracasan porque se han permitido ser destruidos despacio pero con certeza por acciones o inacciones como la falta de atención e irresponsabilidad de sus órganos de gobierno, que son estructuras que han sido creadas por la ley para la protección y supervivencia. Entonces, vamos a hablar en esta plática el contenido de esa reflexión. Van a ver cómo se desenvuelve y cómo hay cosas que estamos dejando de lado que a la larga y muchas veces en el corto plazo nos empiezan a absorber y nos empiezan a quitar dinero y nos empiezan a hacer que perdamos el rumbo de hacia dónde va nuestra empresa. Para poder hablar de un blindaje empresarial, pues tenemos que hablar de varios temas, entre ellos la materia legal, la materia contable, la materia fiscal, y para ello es importante saber un poquito el contexto en el que nos encontramos. En pocas palabras, a partir de la reforma fiscal del 2014, el Servicio de Administración Tributaria buscó herramientas nuevas para poder combatir tanto la corrupción como la compraventa de facturas, es decir, de comprobantes fiscales, que muchas empresas abusaron de estos esquemas para no pagar impuestos y pues para evadir al fisco. Y pues tenemos datos muy concretos de que las facturas falsas le están quitando al Servicio de Administración Tributaria 500,000 millones de pesos al año desde el 2014 al 2018. Hubo una defraudación fiscal de 2 billones de pesos. Entonces son cantidades exageradas que muchas empresas han utilizado es decir, muchas personas se han vuelto millonarios de una forma tan absurda por la compraventa de facturas que no tienen una idea. Entonces, a partir de todos estos datos que se da cuenta el SAT que está perdiendo tanto dinero, pues tienen que venir nuevas reformas. Entonces, ¿qué pasó durante estos 6 años después del 2014? Pues nos tenemos con que ya la compraventa de facturas es un delito fiscal y que está equiparado con la delincuencia organizada. Entonces, si el SAT, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal, te inician un procedimiento por compraventa de facturas, vas a estar al mismo nivel de delincuencia organizada. Entonces es importante que tengan esto en cuenta, porque muchas veces se les hace fácil a los empresarios comprar la facturita, comprar esto, comprar lo otro, no pagar los impuestos como son. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Igualmente, otro cambio que se está discutiendo ahorita en el Congreso y que se detuvo, no sabemos las razones exactas por las que se detuvo, hay muchos intereses detrás de todo esto, es el tema del outsourcing, el tema de empresas que han utilizado un esquema agresivo para quitarle las obligaciones a las empresas, para no pagar reparto de utilidades a los trabajadores y no pagar los impuestos de la manera en que lo tienen que pagar. Entonces aquí vemos pues algunas de
de las multas que pueden ir de referentes a estos temas, y estas son multas administrativas, porque viene también el tema penal. Todo esto se van a volver situaciones penales, que no nada más vas a ser sujeto de una auditoría por parte del IMSS o por parte del SAT, no, vas a tener también todo un proceso penal que va a ser aparte del proceso administrativo. Entonces eso es muy importante que sepan, y pues las multas no son nada sencillas, y en muchos casos pues prisión. Bien, pues esta es una noticia de hace aproximadamente como un año, antes de que se aprobara ya en el Congreso, pues el tema de que las facturas iban a ser consideradas como delincuencia organizada. Entonces es importante que tengan todo esto en cuenta, porque muchas veces lo ignoran, y cuando ya tienen al SAT con una auditoría, con una visita domiciliaria encima, pues muchas veces en esa bola de nieve se siguen cometiendo errores, no se asesoran con las personas indicadas, y hay personas que han terminado ya en prisión, o que están en procesos ahorita penales muy, muy delicados. Entonces, para poder hablar de un tema de blindaje empresarial, siempre a todos nuestros clientes se les hace una serie de preguntas. Estas preguntas, ustedes como empresario, respóndanselas a ustedes mismos. Estos solo son algunos de los cuestionamientos que les ponemos, porque nos damos cuenta que muchas veces el empresario ni siquiera conoce su empresa. Él cree que la conoce, pero realmente no la conoce, y estamos hablando no nada más de un tema de me dedico a vender X o Y producto y me cuesta tanto y lo vendo en tanto, etcétera. No, cosas un poquito más técnicas, cuestiones con los trabajadores, cuestiones contables, cuestiones fiscales, cuestiones financieras, que si tú como empresario, ya sea que tienes cierto tiempo ya con tu empresa, o eres un emprendedor o alguien que apenas quiere empezar, son cuestiones que no puedes dejar de lado. Si te quieres dedicar a este mundo empresarial, son cuestiones que tienes que estar viendo todos los días, mes con mes, con un equipo de asesores, con un equipo de personas que te aconsejen de cómo ir llevando todo este tipo de situaciones. Entonces, algunas de las preguntas que les dejo a reflexión, pues son: ¿cuántos ingresos ha tenido tu empresa el último año? Suponiendo que eres una empresa que ya tiene cierto tiempo trabajando, ¿cuántos de esos ingresos fueron facturados y cuáles en efectivo? De esos ingresos, ¿cuántos declaraste el año fiscal anterior? ¿Todos tus trabajadores cuentan con contrato laboral? ¿Cuentas con un reglamento interior debidamente depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? ¿Tienes definidos por escritos todos los puestos de trabajo, así como sus obligaciones generales y especiales? Este es un punto muy importante. ¿Cuál es la mayor fuerza de trabajo que tiene una empresa? Pues sus trabajadores. Entonces resulta que el 90% de las personas que vienen a verme por asesoría laboral, cuando les hago esta pregunta, no saben ni qué puestos tienen su empresa. Sí te dicen, es que tengo alguien que hace esto, tengo otro que hace aquello, pero no te definen. Hay un manual de puestos de trabajo, un manual organizacional donde los puestos son estos, donde la jerarquía de los puestos es tal puesto le responde a otro, y estas son las obligaciones de cada puesto. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando vienen por asesoría, vienen porque tienen un problema con alguno o varios trabajadores, o porque ya los demandaron. Entonces, pero cuando vienen para estructurarse en materia laboral, y les hago esta sencilla pregunta dime el puesto del trabajador que más te genera problemas. Pues es tal puesto. Dime 10 actividades de ese trabajador. De verdad, y no es mentira, nunca pasan de 5 actividades que le pongan. ¿Por qué? Porque no lo tienen ni siquiera visualizado, no lo sabe el patrón. Entonces, si el patrón no sabe lo que tiene que hacer su trabajador, no hay definido lo que tiene que hacer un puesto, pues mucho menos esperes que tu trabajador lo vaya a hacer, mucho menos que lo entienda. Entonces, todo este tipo de situaciones pues van llevando a que esa bola de nieve, como les decía, va creciendo hasta que no la puedes parar, hasta que tienes una demanda de 1 o 2 trabajadores, hasta que tienes una auditoría. Entre algunas otras preguntas ¿sabes la cantidad exacta que pagas de nómina mensual a tus trabajadores? ¿Tus trabajadores cuentan con contrato de confidencialidad y o de secrecía? ¿Las decisiones financieras las tomas por intuición o sustentándolas en la información legal, contable, fiscal y financiera de la empresa? Si te fueras a otro país, siempre les digo hagan siempre este ejercicio tú como empresario, porque muchas veces el empresario
con el mayor respeto del mundo, es algo egocéntrico y piensa que sabe todo, que puede hacer todo, que puede hacerla de contador, de abogado en la empresa, de asesor. Entonces ese es un error muy común y que hay que voltear a ver a los grandes empresarios. El empresario exitoso, el empresario que le va bien dentro de su empresa, es ese empresario que siempre está queriendo aprender, que siempre se apoya en personas que muchas veces saben más que ellos mismos. ¿Por qué? Porque tú como empresario pues no puedes intentar hacer la contabilidad de tu negocio, no puedes hacer tú los contratos o bajarlos de internet, que este es otro tema muy común. Tú tienes que asesorarte de las personas expertas en eso para que tu empresa esté protegida. Y siempre les digo, háganse esta pregunta, respóndansela para ustedes mismos. Si te fueras a otro país durante un mes y no tuvieras comunicación con nadie de tu empresa, ¿crees que al regresar la empresa estaría como la dejaste o estaría aún mejor? Ustedes respóndanselo, les hago este cuestionamiento porque ¿qué pasa? Que el empresario tiene que aprender a definir, y el emprendedor, de qué quiere ser. O sea, ¿quieres ser autoempleado o quieres ser tú el dueño de tu empresa, pero no estar dependiendo tu empresa de ti? Porque la mayoría de las veces no son empresarios, son autoempleados, van y ponen un negocio y ustedes trabajan en ese negocio, pero no es que ese negocio trabaje sin ustedes. Entonces yo sé que al inicio de operaciones de cualquier empresa esto es muy complicado y es un tema común de que tú estés durante algunos años en tu empresa, pero tienes que empezar a planear, o tiene que haber un plan a corto, mediano, largo plazo, donde tú tienes que salirte del negocio, donde tú ya no puedes estar trabajando desde dentro y tienes que más bien empezar a arroparte de gente que haga que funcione ese negocio sin que tú tengas que estar. Que si un día te vas un mes de viaje a otro país y no quieres saber nada del negocio, que cuando llegues vas a obtener mejores resultados, o al menos la empresa va a estar en óptimas condiciones. Bien, pues siempre es importante conocer los datos, porque sin datos, sin estadísticas, muchas veces se piensa que las cosas que a veces uno dice son cosas que se inventó nada más. Entonces es importante que sepan que el principal problema de las empresas en México es la mala planeación administrativa. La mayoría de las empresas creen que el tener una buena administración o contratar asesores es para cuando ya seas una empresa grande o cuando ya tienes muchos ingresos y mucha utilidad, etcétera. Pero esto es una de las mayores equivocaciones y lo reflejan los datos. El tiempo de vida de las MIPYMES, solo fíjense, el 75% de las empresas que inician operaciones mueren en los primeros 2 años, no sobreviven por toda esta falta de planeación administrativa. Solo el 15% logra vivir entre los 2 y los 10 años y solo un 10% sobrevive más de 10 años. Pero no crean que por sobrevivir 10 años ya eres una empresa realmente exitosa. O sea, aquí nos habla de que el éxito es que sobrevivió esos 10 años, pero no significa que sea una empresa con buenas utilidades, que esté generando constantemente un crecimiento. Entonces, vean los datos. Estamos hablando que el 90% de las empresas en México mueren antes de los 10 años. Ahora bien, dentro de todo este tema que les he platicado del blindaje empresarial, vamos a ver varias partes. Otro tema muy importante que afecta a las empresas pues es el tema de las demandas laborales. 3,000 millones de pesos pierden las empresas en México cada año derivado de pleitos y demandas laborales. El 87% de esas demandas se deben a la falta de una adecuada estructura laboral y el 75% utiliza reglamentos o contratos laborales bajados de internet. Entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cada empresa debe de tener sus contratos en específico. Cada empresa es especial, cada empresa tiene puestos distintos, tiene ideas distintas de cada patrón. Por ejemplo, si ustedes revisaran un contrato de la Pepsi, de algún gerente similar en igualdad casi de puestos entre la Pepsi y Coca-Cola, ténganlo por seguro que sus contratos van a ser totalmente diferentes, porque aunque son dos empresas que pudiéramos pensar de manera así muy general que se dedican a lo mismo o que su cliente objetivo es el mismo, esto no es así. Cada empresa tiene su forma de operar diferente, tiene sus particularidades. Entonces
toda esa idea que tú tienes como empresario, como patrón, la misión, la visión, etcétera, todo ese tipo de reglas tienen que estar plasmadas en un reglamento interior especial para tu empresa y en contratos especiales para tu empresa. Tú no puedes ir por la vida copiando la información legal de otra empresa porque no te va a funcionar, y cuando haya problemas, cuando haya situaciones que dirimir, disputas con algún cliente, con algún proveedor por X o Y negocio, vas a tener bastantes problemas y seguramente en temas legales te va a tocar perder si es que esa otra parte sí está totalmente asesorada. Este es un tema que ya hemos venido platicando en algunas otras ocasiones y no nos vamos a adentrar, simplemente vamos a explicar qué es una adecuada estructura laboral. Vamos a hablar de varios temas para que sepan que todos esos temas en conjunto y a través de un proceso de implantación y de reestructuración de la empresa es que la empresa va a poder quedar protegida y blindada. ¿Y qué es una estructura laboral? La estructura laboral es un estudio técnico, objetivo, imparcial y fiable que pone de manifiesto la realidad administrativo-laboral de la empresa y que debe contar con la siguiente documentación. Entre ello, lo más importante, tener un reglamento interior de trabajo y el cual esté debidamente depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Si nosotros tenemos un reglamento interior y no lo tenemos depositado, no surte ningún efecto legal. Contratos individuales de trabajo para los diferentes puestos, no, ese es otro error común. Vas a una empresa y todos los trabajos, desde el gerente hasta el velador, tienen el mismo contrato laboral. Simplemente cambian nombres, cambian datos y ya. Esto no puede ser, o sea, eso es una cuestión que pasa muy común en las empresas, pero que debe ser totalmente prohibida. O sea, si están en este tipo de situaciones, tienen que tomar cartas en el asunto y eliminarlos porque pueden tener problemas a futuro. Comisiones mixtas, actas administrativas, contratos de secrecía o de confidencialidad también, contratos especiales para cada empresa. Este es otro punto muy importante. Cada empresa es diferente a otra, aunque se dediquen, como les decía, al mismo giro. Entonces, derivado de ese estudio técnico objetivo imparcial que realizamos en las empresas, resulta que nos damos cuenta que necesitan otro tipo de contratos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo con un cliente que tiene un empaque de aguacate. En los empaques de aguacate, pues deben de tener mucho cuidado con el tema de la inocuidad. Entonces empezamos a implantar la estructura laboral, nos damos cuenta de esto al estar hablando con los clientes y no existe como tal un contrato de inocuidad. Entonces nos dimos a la tarea de poder crear un contrato de inocuidad especial para esa empresa, para que las personas que solo iban a firmar las personas que trabajaban, por ejemplo, en el empaque. ¿Por qué? Porque llegaba a pasar que en el empaque empezaban a haber situaciones donde ya fulanita de tal lleva tacos y corundas y tortas a vender ahí adentro a los demás trabajadores. Entonces es muy delicado en este tipo de empresas porque estos empaques se exportan a Japón, exportan a China, exportan a Estados Unidos. Y estas exportaciones requieren de certificaciones y esas certificaciones van y te auditan para poderte dar esa certificación. Entonces, si llegan y encuentran un tema tan delicado como de que se están vendiendo otro tipo de alimentos ahí o que hay perros adentro del empaque o animales, etcétera, pues vas a perder en automático la certificación y no quiero saber la cantidad de dinero que le va a costar a esa empresa perder ese tipo de certificaciones. Entonces, también documentos de actualización de la relación laboral. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con empresas donde trabajadores tienen el mismo contrato de hace 10, 15 años y ni se ha cambiado el contrato, ni se ha actualizado, ni hay documentos de actualización constante. Es decir, un ejemplo claro, te suben el sueldo cada año, tiene que haber un documento por escrito, firmado por ambas partes, de cuánto fue ese aumento de salario. Muchas veces el empresario, y lo digo abiertamente, me gusta ser muy directo, es engañado por pseudoabogados, les llamo. ¿Por qué? Porque muchas veces me he encontrado con clientes donde me dicen, es que el abogado laboral con el que iba me decía que entre menos documentación tuviera de los trabajadores, era mejor para mí. Pues es totalmente equivocado, porque a la hora de estar en una situación de la junta local, tratando de dirimir una situación con un trabajador, lo que te va a ayudar a ti son las pruebas, es decir, lo que puedas demostrar, los documentos. Porque si tú no tienes un contrato laboral bien establecido, es decir, está de manera verbal
y aparte el pago que tú le realizas, por ejemplo, a ese trabajador, digamos 10,000 pesos mensuales, si el trabajador va y te demanda y dice que tú le pagabas 50,000 pesos, te tocará a ti, patrón, demostrar que no le pagabas esos 50,000 pesos. ¿Y cómo crees que vas a demostrar si no había un contrato y el pago era de manera en efectivo, perdón? Y peor aún, no te firmaba la nómina. Entonces, porque les digo, les parecerá algo ilógico o absurdo, pero hay muchísimas empresas que se manejan de esta situación. Entonces es muy delicado, porque un asunto laboral te puede llevar a una pequeña empresa pues a prácticamente cerrar. Sí, termina perdiendo ese juicio. Y no solo eso, hay que pagar la asesoría y hay que pagar la defensa de esa demanda laboral. También otro punto importante son los avisos de rescisión laboral. ¿Qué pasa en muchas situaciones? Deja de ir el trabajador a nuestra empresa y creemos que ya nunca va a regresar y que ya no pasó nada, y pues él se fue, yo no lo corrí, y resulta que a los 3-4 meses nos demandan. Entonces, y la relación laboral técnicamente conforme a la Ley Federal del Trabajo pues nunca ha terminado, porque nunca se dio este aviso de rescisión laboral. Entonces, y hay reglas para ese aviso de rescisión laboral. Tienes 5 días una vez que se cumplen los parámetros para que puedas rescindirla al trabajador porque ya no fue, y tienes 5 días para presentarlo en la junta. Entonces, también manuales de procedimiento. Este es otro tema que muy pocas empresas utilizan. Ustedes deben de tener manuales de procedimiento de todos los procesos y de todas las áreas de su institución, es decir, que esté por escrito en un manual organizacional. Por ejemplo, cómo se va a desarrollar el día a día de la empresa. Tú, fulanito de tal, en tu puesto, este es el manual de lo que tú tienes que hacer, de cómo tienes que hacer las cosas, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les comentaba, queremos que el trabajador haga infinidad de cosas y lo haga de la manera correcta, pero ni se le dio capacitación, ni tiene contrato, ni hay un reglamento, ni se le han establecido las reglas claras a través de un reglamento interior de trabajo. Entonces, ¿cómo esperamos que sin todas estas herramientas, que desgraciadamente el empresario mexicano las ve como una carga? Es decir, la ley te pide este tipo de cosas y uno las ve como que, ay, me va a costar, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué me obligan al otro? Cuando realmente más que una carga es una protección que te está dando la ley, que te dice, te obligo a que cumplas con esto, porque sé que si cumples con eso, vas a estar del otro lado en muchísimas situaciones y vas a tener menos problemas. Les pregunto yo, imagínense, porque ahora viene el tema de las inspecciones laborales. Te llega una inspección laboral y que te pidan toda esta documentación. ¿Qué prefieres? ¿Tenerla o en el momento tener que ir y contratar un abogado laboral y que te genere toda esa documentación en 2 semanas? Pues te va a salir muchísimo más caro. Y aparte, no es nada más el tema de cumplir con las autoridades. El tema es que si tú lo haces de manera consciente, todos estos documentos, y está plasmada tu idea y las ideas, la misión, la visión de la empresa, y se los explicas bien a los trabajadores y que lo entiendan bien esos trabajadores, pues es lógico que tu empresa va a funcionar de una manera adecuada. Ahora bien, muchos se podrán preguntar, ok, ya empezamos a hablar del tema laboral, estamos hablando de un tema de blindaje, pero ¿cómo puedo saber en qué situación me encuentro, en qué estatus me encuentro yo como empresa? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué virtudes tengo? Pues lo que se necesita hacer ahí es un check-up empresarial o una revisión, una pequeña o no, dependiendo de cada empresa, pero se deberá realizar una auditoría mediante la cual se tenga que revisar toda esta información, ya sea la información contable, la información fiscal, temas legales, contratos, actas administrativas. Ahorita lo vamos a ver más adelante a detalle, pero es importante que ustedes tengan pleno conocimiento de estas situaciones, porque sin este conocimiento, todas las decisiones que ustedes estén tomando, pues las están tomando simplemente por intuición o por lo que ustedes creen. Y en el mundo empresarial, esto, como puede que te funcione, el 99% de las ocasiones no te va a funcionar. Todas las grandes empresas, siempre les digo, si tú, aunque vayas empezando con 1 o 2 trabajadores, si tu sueño es tener una gran empresa y que crezca, piensa en grande desde el principio. ¿Por qué? Porque si piensas en grande y empiezas a tomar medidas como una empresa grande, pues ¿qué va a generar? Que vayas a crecer. Pero si siempre estás con la idea de, no, es que yo apenas tengo 5 trabajadores y siento que todavía no me va bien, y
nunca vas a salir de esa situación. Entonces, dentro de los aspectos que se revisan antes de poder empezar a proteger o a blindar a una empresa, pues hay que saber cómo está la empresa. Entonces hay que checar todos los temas legales de la empresa, todo el tema contable, el tema fiscal y la materia financiera. Muy bien, pues cada empresa cuenta con información, documentación, obligaciones fiscales y legales muy particulares, es decir, cada empresa tiene sus propias situaciones diferentes a las demás. Esto es importante que lo empiecen. Tú no puedes aplicar las mismas situaciones de otra empresa en la tuya sin tener argumentos y datos duros que te puedan permitir tomar ese paso, porque muchas veces se toman, como les decía, la mayoría de las empresas, de las pequeñas empresas, toman la mayoría de sus decisiones por la intuición o por lo que les dijo alguien, pero nunca porque ese alguien es un asesor que te está dando datos para que tomes sí o no una decisión. Dentro de la documentación legal digo que puede ser, como les decía, muy diferente de una a otra, y alguna empresa puede tener mucha más información legal que alguna otra, pero dentro de las cuestiones generales que hay que revisar son las actas constitutivas, actas de asamblea, contratos laborales, contratos con clientes, contratos con proveedores, contratos de arrendamiento, contratos de prestación de servicios, entre muchos otros que ya varía de cada giro, ¿no? Un tema muy común, pues las actas constitutivas. Este tema se lo hemos dejado al notario de una manera muy, muy ambigua, es decir, tú vas a constituir una empresa y lo que la mayoría, por ejemplo, de las empresas familiares son sociedades anónimas y es lo más común. Ve con el notario, abres una sociedad anónima y te olvidas, y le ponen los mismos, el mismo objeto social, los mismos estatutos, etcétera, sin haberte sentado detalladamente con un abogado primero, con un asesor o hasta con el mismo notario, decir: yo quiero que diga esto y esto, traigo estas ideas para que tu noción de tu negocio y ciertas ideas estén plasmadas desde tu constitución. Esto para personas morales. Para personas físicas deben hacer el ejercicio, y para eso les va a ayudar mucho el tema del reglamento interior, que ese es un punto muy importante. Pues bien, es indispensable realizar una revisión a la contabilidad de la empresa y todo lo relacionado con el pago de impuestos y cumplimiento de las disposiciones fiscales. Muchas veces el empresario, desgraciadamente, y es lo más común, tengo un amigo que es contador, o ya tengo mi contador y que él se encargue, y ya nada más yo le pago al mes y me desentiendo totalmente de esta información, y pues por ahí si tengo unas dudas por ahí le marco y demás. No, tiene que ser una asesoría muy cercana y en el día a día, y haber reuniones ya sea mensuales, bimestrales o trimestrales, para saber toda esta información. ¿Por qué? Porque cuando realizamos estas auditorías de prevención, pues nos damos cuenta que van a haber posibles fallas, como las auditorías pueden informarte sobre posibles errores al realizar tu declaración, como en facturas o en datos de los ingresos y egresos. Un tema muy común, el mal manejo del dinero en efectivo. Nos hemos encontrado con situaciones de empresas que utilizan o mueven el efectivo de una manera bastante irresponsable, que no saben que se están metiendo en problemas. Por ejemplo, con la ley antilavado, tenemos prohibido nosotros estar depositando en efectivo a cualquier cuenta más de 15,000 pesos al mes, y mucha gente comete este tipo de errores porque piensa que no pasa nada. La unidad de inteligencia financiera obliga a los bancos a que le estén informando. El banco está obligado por ley a informarle a la unidad de inteligencia financiera y al servicio de administración tributaria todas las cuentas que rebasen esos 15,000 pesos. Obviamente no significa que en cuanto tú le metas 16, por ejemplo este mes, te va a llegar el SAT o te va a llegar la unidad de inteligencia financiera. No, pero si esto es recurrente y son cantidades de 40,000, de 50,000, de 100,000, es más, nos hemos encontrado con depósitos de millones de pesos, donde esos millones de pesos, ahí sí ya se pone más grave, y muchas veces el banco te manda a llamar y te congela momentáneamente la cuenta y te dice: oye, ¿de dónde viene este dinero? O simplemente no te permite hacer depósitos tan grandes en efectivo, o a veces con transferencias fuertes y que no son comunes en el día a día de tu cuenta.
te piden esta información. Oye, ¿y ese dinero de dónde viene? Ah, pues es de un X negocio. Necesito el contrato con esa persona, necesito la factura para que no haya problema. ¿Por qué? Porque si el banco permite este tipo de operaciones, los multa el SAT o los multa la unidad de inteligencia financiera. Entonces también nos va a ayudar a prevenir y evitar fraudes y a que eventualmente puedas tener problemas directamente con el fisco, como les decía, recibiendo algún tipo de sanción. Esto es gracias al análisis detallado que se realiza en estas auditorías. Al realizar auditorías dentro de tu empresa, puedes asegurarte de que se está llevando a cabo correctamente el pago de impuestos. También es común que existan modificaciones en las leyes fiscales, por lo que al realizar una auditoría te aseguras de que todo se cumple debidamente. Es importante de que tú, aunque tengas mucha confianza en tu contador, en la persona que te está asesorando, y que no significa que vas a dejar de trabajar con él, pero siempre les recomiendo a todos los empresarios, vayan y busquen cada cierto tiempo que otro asesor externo les haga una auditoría para que revise que realmente se les está haciendo bien todo el tema contable y su pago de impuestos, porque nos han llegado clientes de verdad que pensaban que su contador estaba pagándole los impuestos y resulta que después de 1 año, 2 años, pues les estaban declarando en ceros o no presentaba nada o ya traían ahí un montón de requerimientos que el contribuyente no se había enterado. Entonces ustedes tienen que estar al pendiente de este tipo de situaciones, y pues una auditoría es la mejor manera de poderte dar cuenta, porque allá uno como asesor, pues a mí lo que me importa es enseñarte la realidad de tu empresa, no ocultarte ni maquillarte nada, ni tratar de suavizarte las cosas, sino decirte, así estás, hay estos problemas, esto hay que corregir, porque si no se va a venir un problema mayor en alguna auditoría y tal vez hasta temas penales. Pues bien, los expertos que realizan este tipo de acciones se mantienen actualizados en la materia, brindándole a tu empresa todos los requerimientos para cumplir con las obligaciones. Este es otro tipo de situaciones. La materia fiscal y la materia contable y los temas legales día a día están evolucionando, están cambiando. Hay muchísimas situaciones en tribunales que terminan en jurisprudencia y generan cambios de un día para otro sobre ciertas situaciones. Entonces es importante que tengas asesores que estén completamente actualizados, que te estén diciendo qué cambios se están dando, qué cambios vienen, qué cuestiones hay que prevenir. El mayor valor que puede tener una empresa es la prevención. Si tú prevés todo este tipo de situaciones y por algo te llegan a pasar, vas a estar preparado para este tipo de contingencias. Bien, recuperar impuestos pagados. Frecuentemente existen casos de empresas que terminan pagando más impuestos de los que deberían. Esto se puede dar por realizar el cálculo incorrectamente o por la complejidad del proceso en algunas ocasiones, pero al estar informados de la cantidad exacta se puede solicitar la devolución de dichos impuestos. Y esto, créanme que es muy común. Muchas veces la ley siempre da hay muchos beneficios que da la ley, pero si tú no conoces la ley, si tienes ese desconocimiento, en bastantes ocasiones los empresarios terminan yéndose por la parte ilegal, es decir, me es más fácil comprar una factura, me es más fácil no declaro eso, o que me entre mejor en efectivo y ahí lo tengo en el colchón, porque el empresario muchas veces tiene ciertas ideas o muchos mitos de que ciertas cosas son mejores que otras, y lo único que están haciendo es ponerse en peligro ellos y poner en peligro a la empresa ante cualquier contingencia, porque una auditoría con el Servicio de Administración Tributaria, para los que ya han tenido la experiencia, saben que no es nada fácil, saben que no es un tema que no te va a traer pensando todo el día con ello, y además los servicios por llevar una auditoría pues son caros. Bien, también te vamos a platicar un poco sobre todo el tema de los trabajadores, que muchas veces también se tiene ese desconocimiento de los temas con el IMSS, con el Infonavit. Estoy obligado a dar a todos mis trabajadores de alta, cómo los doy de alta. Entonces todo este tipo de situaciones también se tienen que revisar, porque pasa en muchísimas ocasiones. Por ponerles un ejemplo, en temas de construcción, y nos ha tocado últimamente algunos clientes que nos han llegado, donde no tienen ningún conocimiento y traen a 20, 30 trabajadores en la obra sin seguro, sin IMSS, y al IMSS no se le va a ir ese tema, porque tú, para que te puedan liberar la obra, al final del día
tiene que haber ese pago de todos los impuestos y de toda la seguridad social de esos trabajadores. Entonces, y al IMSS tiene ya cálculos, porque muchas veces también, ¿qué pasa? Que construyen un edificio y se da cuenta el IMSS que ese edificio de 10 pisos, nada más había 10 trabajadores en esa obra registrados. Pues es lógico que 10 trabajadores no hicieron todo ese edificio. Entonces ya tienen cálculos donde ellos te van a decir, ¿sabes qué? Ese edificio lo debieron haber hecho X número de trabajadores, me debes tanto. Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones. Todo lo anterior en su conjunto genera un gran beneficio integral, ya que podremos disminuir el riesgo de posibles auditorías por parte de las autoridades fiscales, y vamos a tener datos claros y precisos de toda la información contable, legal y fiscal de la empresa, lo que nos ayudará a tomar decisiones financieras correctas. Esto es muy importante porque tenemos varios aspectos. Tenemos el tema de que ya me estoy protegiendo, imagínense, ya me audité, ya sé lo que está mal y ya estoy con un buen asesor contable, fiscal y legal, y ya me está checando todos esos temas, pero eso solo es una parte. Esa es la parte de me blindo ante las autoridades, pero también viene la parte interna de la empresa, la parte operativa, que muchas veces de todo este tipo de reglas internas en materia laboral, en materia legal y en materia contable, pues que nos van a arrojar datos, y esos datos pues son vitales y son esenciales a la empresa. Como les decía, muchas veces los empresarios ni siquiera saben cuánto ganan. Les preguntas cuánto tuviste de ingresos el mes pasado y no saben. Ese tipo de datos ustedes como dueños de empresas, para que los trajeran al momento. ¿Sabes qué? Me entraron 856,320 pesos facturados, y en efectivo tanto, y esto tanto, y se declaró tanto, y pago tantos impuestos, porque ese tipo de datos te van a poder hacer o te van a ayudar para poder tomar decisiones futuras. Ahora bien, ya revisamos el tema laboral, que es una parte desde mi punto de vista muy importante, porque como les dije, ¿cuál es la principal fuerza de trabajo de cualquier empresa, de cualquier negocio, de cualquier institución? Los trabajadores. Si tú eres un empresario, pensemos en Carlos Slim, que uno de los personajes más importantes del país, y tal vez el empresario, pues yo creo que el empresario más grande de aquí de México, multimillonario, etcétera. Si a Slim, así con lo exitoso que es y demás, si mañana, por ejemplo, de Telmex, todos sus trabajadores decidieran renunciar, se le cae la empresa. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Pues que la principal fuerza de trabajo y a quien tienes que cuidar también es al trabajador. Entonces, ya vimos esa parte laboral. Ya vimos la parte de checar el estatus de tu empresa y de cómo te encuentras para poder tomar futuras decisiones y saber en qué estado te encuentras y qué viene después. Y ahora viene un tema bastante importante que solo algunas empresas, y sobre todo las empresas grandes, empiezan a tener muy en cuenta, que es el gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo te genera un sinfín de posibilidades y de mejoras a tu empresa que muchas veces el empresario desconoce o ignora. Y me hacen el comentario, sobre todo emprendedores o empresas que van iniciando operaciones: es que yo soy muy chiquito, ¿cómo puedo formar por ejemplo, mi consejo de administración? O sea, ¿cómo, a quién busco, a quién no, cuántos podemos participar, etcétera? Entonces, todo este tipo de cuestiones pues tienen una respuesta, y para todo hay soluciones, y la idea es que no importa el tamaño de tu empresa, siempre va a haber la forma de poderlo instaurar. Y bien, pues las empresas privadas buscan siempre maximizar ganancias, mejorar su crecimiento y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, independientemente del tamaño de la empresa. Y hay evidencia abrumadora de que un gobierno corporativo eficaz es un elemento esencial para el logro de estos resultados. Y eso es indiscutible. Siempre les digo, volteen a ver a las grandes empresas. Todas las grandes empresas, ya sea Telmex, AT&T, los bancos, etcétera, todos tienen gobierno corporativo, todos tienen un conjunto de asesores que les apoyan. Y me pudieran decir: sí, Javier, pero son empresas multimillonarias, etcétera, y que tienen grandes recursos y grandes posibilidades. Sí, no estoy diciendo, no, ya quítense esa idea muchas veces que nos imaginamos que nuestro gobierno corporativo, nuestro consejo de administración, tiene que ser como en las películas, con 20, 30 personas y todos opinando. No,
A veces con que seas tú, uno o dos asesores externos y otra persona, basta que te puedan aconsejar en ciertos temas que te hagan crecer a ti como empresario. No obstante, cuando se les pregunta sobre el gobierno corporativo, los propietarios de pequeñas y medianas empresas, como les decía, a menudo son escépticos del valor que agrega. Creen que sus negocios o son demasiado pequeños o que es demasiado temprano en su crecimiento para beneficiarse del desarrollo de sistemas y procesos de gobierno corporativo. Pero vayámonos por la lógica. ¿Qué va a ser más fácil? Que yo instaure un gobierno corporativo y todo este tipo de reglas en una empresa, imagínense, de 200 trabajadores ya ahorita, que no tuviera esto. ¿O va a ser más fácil empezar a instaurar las reglas y los procesos de un gobierno corporativo en una empresa de 5 trabajadores? Y obviamente más barato. Entonces es importante que empiecen a cambiar ese chip. Cambien ese chip de, no, yo estoy pequeño, me falta crecer, necesito más ingresos, necesito lo otro. No, empiecen a pensar como una empresa grande. Las empresas con un gobierno corporativo sólido tienen un mejor acceso a financiamiento. Esto, pues, por obvias razones, ya son vistas por los inversionistas y los bancos como más atractivas y menos riesgosas. Era como también en alguna de las otras charlas que les platicaba cuando hablábamos en algunos pros y contras de a veces de cuando vas a iniciar un negocio y de si empiezo como persona física o como persona moral. Pues esto depende de muchas situaciones, pero por lo general una persona moral que tiene varios accionistas va a ser más confiable para un banco para prestarle dinero que una persona física. Entonces, esto porque así se da en la práctica, pero ya ahí vienen un sinfín de situaciones, porque también es real que si tú vas a iniciar cierto giro de negocio, pues te conviene iniciar tanto por tema de responsabilidades legales y contables y pago de impuestos, pues como persona física. Pero la idea o la esencia de todo esto sí se debe de aplicar. Los negocios familiares aumentan las posibilidades de supervivencia a largo plazo mediante una planificación de sucesión proactiva y la gestión de la relación familia versus negocio. ¿Por qué menciono las empresas familiares? Ya tuvimos también una charla de eso. En Michoacán, al menos en nuestro estado, el 80% de las empresas son empresas familiares. ¿Y qué pasa? Todos los días empresas familiares quiebran. ¿Por qué? Porque resulta que el papá inició una empresa, se volvió exitoso, sabe cómo funciona, es el que sostiene la empresa, y cuando viene la transmisión o que el papá fallece por alguna situación y que ya no hay nadie que se encargue de la empresa y pasa a manos de los hijos o de los familiares, pues es cuando la empresa se ve en picada y terminan cerrando en un 90%. ¿Por qué? Porque no había procesos ni documentación legal ni una situación de esa transmisión de la empresa. Es decir, si tú eres un empresario muy exitoso y tienes un gobierno corporativo y hay estatutos y todo está bien establecido y hay personas bien encargadas y tú el día de mañana ya no puedes estar en tu empresa, de todos modos tu empresa va a seguir ahí porque ya hay procesos y procedimientos establecidos donde cada quien tiene y sabe lo que tiene que hacer. Porque ¿qué pasa? Que cuando pasa a manos del hijo, tal vez al hijo ya no le costó todo el sacrificio que le costó al papá y que sabe cómo se hacen las cosas. Entonces el hijo cree que puede llegar y tomar decisiones a la ligera y empieza a tomar decisiones equivocadas, sin sustento, sin datos, sin saber realmente los números de la empresa, y es cuando las empresas se van para abajo. Un gobierno corporativo prudente reduce los riesgos y mejora el manejo de conflictos entre diversos accionistas y de grupos de interés. Entonces, esto también es muy importante porque es muy obvio que entre más personas estén pensando en cómo ayudar a la empresa, en cómo protegerla y que se tomen decisiones consensuadas en base a documentación y a datos muy exactos, datos contables, datos fiscales, datos financieros, pues por obvias razones las decisiones que se tomen van a tener un menor riesgo que si lo hacemos de manera intuitiva o como lo vienen haciendo muchas empresas, que pues yo creo que es así, ya vi en un video no sé quién. O también otro tema que hay muy común hoy en día, y digo, no es por criticarlos ni mucho menos, porque también hay personas que sí saben mucho de estos temas, pero estamos ante un auge de los famosos llamados coach, que yo soy el coach de tu empresa y yo te digo qué cosas hagas y cómo vendas y esto y lo otro. Hay unos que sí son muy buenos, pero tengan cuidado con este tipo de personas, porque no todos están debidamente preparados. Es decir,
He escuchado algunos muy puntuales que sí te dicen, a ver, yo te voy a enseñar tal vez a cómo generar una estrategia de ventas, cómo hacer esto, pero yo no me meto en el tema legal, en el tema contable, en el tema fiscal. O sea, eso busca un asesor especializado para eso. Eso es lo que te debe decir tu coach. Pero me he encontrado con clientes que de verdad van por asesoría porque ya traen alguna demanda laboral y te encuentras con que el coach que les dijo que le hicieran contratos por cada 2 meses o 3 meses a sus trabajadores, que para motivarlos. Pues ¿cuál motivarlos? Eso es estás coaccionando, estás obligando casi al trabajador o amenazándolo de o haces lo que yo te diga o en 3 meses ya no te vuelvo a firmar. Y de todos modos esto genera mucha, o más bien deriva de mucha ignorancia, porque estos coaches no son ni abogados, ni son contadores, ni están en el tema legal, ni por aquí. Entonces es importante que tengan cuidado, porque por ejemplo, si tú le haces, como les platicaba de un cliente que me llegó así, si tú le haces los contratos laborales a tus trabajadores por 3 meses, así le hagas 100 en los próximos años, pues es una sola la relación laboral. Y de todos modos, ¿y qué te puede generar? Que si un día te llega una inspección, porque también hemos tenido ese tipo de clientes, las inspecciones laborales no crean que llegan inmediatamente con ustedes como patrón. Lo que hacen en muchas ocasiones es agarrar a los trabajadores por afuera o rápido hacerles una entrevista de cuánto ganas, tienes contrato, etcétera, etcétera. Entonces imagínate que te llega una inspección y tú vas y entregas tu contrato laboral de 3 meses de tu trabajador. Entonces cuando ya compara la autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con lo que le dijo el trabajador, que el trabajador lleva ya 2 años trabajando y tú le enseñaste un contrato de 3 meses, pues eso te va a generar una multa. Y ahora, si tienes a 10, 20, 30 trabajadores en ese mismo estatus, pues es una multa por cada infracción que tú estés cometiendo. Entonces es importante que tengan todo este tipo de cuestiones en cuenta. Pues bien, el gobierno corporativo pues tiene cierta estructura. Esta es la estructura más general. Entonces cada empresa, como les digo, es diferente y puede cambiar obviamente entre una persona moral y una persona física, pero a grandes rasgos pues es una asamblea de accionistas que reúne exclusivamente a los propietarios de la sociedad, constituye la máxima autoridad, es la encargada de designar y remover a los directores. Un directorio es el responsable legal de la sociedad, sus miembros pueden ser accionistas de la empresa o no serlo. Y la alta gerencia, que es el encargado de gestionar cotidianamente la sociedad, sus integrantes pueden ser o no accionistas. Entonces este es el esquema general, pero como les decía, si ustedes son una pequeña empresa o son una persona física, también se puede formar este pequeño consejo, este pequeño gobierno corporativo y consejo de administración, donde se establezca en documentos, en actas, de cómo se van a llevar a cabo las decisiones, y ya nada más será cuestión de buscar a las personas correctas para que estén en tu consejo, para que sean las personas que te ayuden a ver todos este tipo de datos. Y pues bien, todo este tema a grandes rasgos, porque no nos podemos adentrar, porque cada uno de los temas, tanto la materia laboral, la materia contable, fiscal, el tema del gobierno corporativo, toda la cuestión de contratos, pues cada uno de esos temas es para aventarnos horas platicando de este tema, pero la idea de esta charla es que se den cuenta de la manera general o de un poquito de todo lo que tiene que tener una empresa para que puedas estar blindada. ¿Por qué? Otro ejemplo que siempre es muy bueno utilizar ejemplos, los contratos con clientes y con proveedores. Son muy pocas las empresas que uno se encuentra hoy en día en el mundo comercial que cuentan con contratos. Las grandes empresas, ténganlo por seguro, esas te obligan a que firmes contrato quieras o no. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones que se pueden definir desde ese contrato. Es decir, tú firmas con tu cliente o con algún proveedor, por X negocio te va a comprar 30,000 televisiones. Entonces hay un primer momento que ese contrato te va a servir para proteger y blindar esa compraventa de esas 30,000 televisiones, pero luego viene otro tema, viene el tema fiscal, que qué va a pasar cuando te den esa factura y que tú lo registres en tu contabilidad y demás, y de que por algo el SAT llegue y te quiera revisar esa operación. Lo primero que te va a pedir es: enséñame el contrato firmado y con fecha cierta, es decir, casi que esté ante notario,
de que sí se llevó, para ver que sí se llevó a cabo esa compraventa, y te va a pedir más documentación. Entonces los contratos en las empresas cumplen varias funciones: una, proteger la operación misma de esa relación entre esas dos partes, y blindar tu empresa en el tema fiscal, porque en todas las auditorías que te lleguen te van a pedir los contratos de todas tus operaciones, ya sea con clientes, con proveedores, para que tú le puedas demostrar a la autoridad que sí llevaste a cabo esas operaciones. ¿Por qué resulta de esta manera? Porque precisamente, como les comentaba, derivado de la compraventa de facturas, pues las empresas obviamente iban y compraban una factura y la factura en el concepto decía servicio, no sé, material de construcción, tantas varillas, tantos bultos de cemento, etcétera, bla, bla, bla. Y resultaba pues que nada más le habías comprado la factura, pero que no había una materialidad como tal de esa operación. Entonces todo nos está llevando para allá, y vean cómo un simple contrato puede cumplir estas funciones, porque la otra parte es, ahora imagínense que ustedes pagan el total de las televisiones y les dan la mitad, y de pronto ya no les quieren dar la otra mitad. Entonces tú con ese contrato vas a poder ir y demandar ante las instancias correspondientes a esa persona que te vendió esas televisiones, para que cumpla con su obligación de entregarte la totalidad de las televisiones. Y esto es un ejemplo absurdo, pero vayámonos a un tema un poco más complejo. Prestaciones de servicios, donde es muy complicado poder, ver de manera material, por ejemplo, un servicio, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, que llegara un cliente, cuando les hacemos la estructura laboral al cliente, y le expide una factura por 500,000 pesos de su reestructuración laboral, por poner un ejemplo, y que le llegara a la autoridad a revisar, pues ¿qué creen que le va a revisar? Le va a revisar primero el contrato, y se va a cerciorar de que yo también esté tributando, y de que sí soy un despacho y que sí soy abogado, y todo ese tipo de cuestiones en conjunto pues le van a dar certeza a la autoridad de que sí se llevó a cabo la operación. Y obviamente de que llegues, mira, esta es mi estructura, me hicieron tantos contratos, me hicieron todo esto es todo el trabajo, hay bitácoras, es decir, todo lo que hagan en su empresa tiene que quedar por escrito. No saben la utilidad de que todo quede en actas, en minutas, hasta lo más simple, porque siempre van a tener esa información ahí, siempre la van a tener al momento, y no pueden, como les digo, ustedes no pueden tomar decisiones sin información. ¿Sí me explico? Porque no puede, es como si te vendas los ojos y te sales a las avenidas a caminar, pues te van a atropellar, obviamente. Entonces es muy importante que tengan todo esto en cuenta. Y en conclusión, pues podemos decir que el blindaje que debe tener toda empresa debe comenzar por un adecuado estudio o auditoría interna en materia legal, contable, fiscal y financiera, con el propósito de saber el nivel de cumplimiento de la misma, así como para determinar si la manera en que se está trabajando es la más adecuada. Es decir, va a haber dos partes: una es blindar la empresa, cumplir con todas nuestras obligaciones legales, contables, fiscales, y una vez con todos esos datos vamos a ver qué está haciendo bien la empresa, qué no está haciendo, cuál es la proyección a futuro, o sea, qué es lo que pretende el empresario en los próximos 3 años, cuál es su meta de ingresos para el siguiente año y qué estrategias se van a utilizar. Pero para que se puedan ir tomando esas decisiones tienes que tener pleno conocimiento de toda esta información. Resultará más fácil poder tomar futuras decisiones comenzando por un proceso de reestructuración de todos los procesos que se estaban llevando de manera incorrecta, estableciendo así políticas sobre la manera de trabajar a partir de su implantación. Y pues bien, para finalizar, una vez teniendo en cuenta todos estos aspectos y una vez formado un gobierno corporativo adecuado, la empresa contará con mecanismos que harán que la misma se encuentre blindada de decisiones arbitrarias por parte de los socios o accionistas o del personal, ya que para que puedan tomarse decisiones se deben llevar a cabo los procesos que su marco legal establezca, dándole seguridad y certeza legal a dichas decisiones. Por ejemplo, todos los seres humanos somos personas emocionales, unos más que otros, pero imagínense que ustedes son el dueño de una empresa y ustedes toman las decisiones en su empresa, y un día por un arranque de enojo, coraje, toman una decisión que lo que está es afectando a la empresa. Ahora imagínense si en esa misma situación ustedes tienen un consejo
donde ellos no te dejen tomar esa decisión, de que digan, oye, espérate porque estás enojado, porque ahorita no es momento de que tomes esta decisión y no te aprobamos que se tome esa decisión, y esa decisión no se toma sin la aprobación del consejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que te están ayudando a no cometer un error. Y por último, recuerden que aunque seas un emprendedor o tengas una empresa pequeña, el contar con un gobierno corporativo acorde a tus necesidades y a tu tamaño, obviamente, evitará grandes pérdidas de dinero y un ahorro sustancial en la curva de aprendizaje. Y por último, no me queda más que decirles que todo este tipo de situaciones, yo sé que los empresarios las ven como un gasto. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión de que si tienen asesores, de que si tienen personas que los aconsejen, que les digan por dónde pisar y por dónde no, esto lo que les va a ahorrar es mucho dinero y grandes problemas. Por poner un ejemplo, es como si tú tratas de ir de un pueblo a otro a través de un bosque, pero no conoces ese bosque. ¿Qué va a ser más fácil? Que le pagues a un guía y que te lleve y te diga por dónde, porque tal vez dentro del bosque hay animales que te pueden atacar o cuestiones peligrosas. Pues es obvio. Entonces vean este camino del emprendimiento y de la vida empresarial de esta manera. Entre más asesorados estén ustedes por personas expertas y especialistas en sus temas, mejor va a ser para ustedes y para sus empresas. Pues bien, sería todo por el día de hoy. No me queda más que agradecerles y muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.